Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Reyes y Astrólogos. Me disculpan el tiempo que ha pasado desde el anterior. Como saben, no siempre tengo el tiempo para grabar estos materiales. Pero por fin ya estamos acá y preparé un material que creo que termina de cerrar la historia del príncipe Ruperto y William Lilly. Lo que me interesaba analizar de la relación entre estos dos personajes, o más precisamente, lo que me interesaba destacar del trabajo como astrólogo de William Lilly a través del caso de estudio que presenta el príncipe Ruperto, creo que lo terminé de cubrir en ese material que van a ver a continuación. Entonces ya, podemos cerrar el capítulo de la relación entre Lili y Ruperto, aunque igual, más adelante puede ser que regrese sobre la carta de Ruperto en este mismo espacio o en otro espacio. De repente le dedico algún apunte astrológico, porque el personaje realmente es fascinante y tengo una cantidad de información biográfica que me gustaría ver a la luz de su carta natal. Pero por lo pronto, sin más preámbulo, los dejo con este material de hoy. Eh, Como mencionamos en el material anterior, hay dos publicaciones en las cuales William Lilly realizó análisis astrológicos con respecto al destino del príncipe Ruperto. Eh, lo menciona en otras y hace observaciones que se pueden entender como dedicadas o que de alguna forma están en función de el mismo personaje, el príncipe Ruperto, en otras publicaciones. En el almanaque de 1644, si mal no recuerdo, si en el de 1644, en el primero de todos, algunas de las observaciones que hace son evidentemente con referencia al príncipe Ruperto. Por ejemplo, en ese almanaque de 1644, cuando él habla de que al rey no le conviene confiarle recursos, armas a príncipes extranjeros, evidentemente se está refiriendo a Ruperto que a pesar de estar emparentado con la Casa Real, había nacido en Alemania y por lo tanto era un príncipe extranjero, ¿no? Evidentemente estaba haciendo una referencia a Ruperto. Pero las únicas dos publicaciones en las cuales Lili hace un trabajo extenso con relación al príncipe Ruperto son estas dos: el almanaque de 1646 y la astrología cristiana que fue publicada en 1647. Evidentemente no hay mucha distancia, ¿no?, entre ambas publicaciones y podemos tener una razonable certeza de que cuando estaba preparando esta publicación de 1646 ya estaba también trabajando en su astrología cristiana. Evidentemente ese libro no se escribió de un día para otro, ¿no? La astrología cristiana es un volumen realmente ambicioso, ¿no? Es un tratado que cubre prácticamente todas las ramas de la astrología, todas las formas de utilizar la astrología y como en algún momento comenté, es la primera obra de esa magnitud escrita en lengua vernácula, en este caso en inglés. Es decir, hasta ese momento quien quería estudiar astrología tenía que ir a los textos en latín. Entonces, como digo, todo ese trabajo de traducción y de organizar material debió consumirle un tiempo importante a William Lilly, así que es prácticamente seguro afirmar que cuando publica el almanaque de 1646 ya debería haber tenido bastante adelantado el material, el borrador que iba a integrar eventualmente la astrología cristiana. Me detengo en ese detalle por el contraste que hay entre las dos semblanzas que vamos a encontrar en estas publicaciones
y que nos permite reflexionar en varias direcciones, ¿no? Vamos a ver por dónde nos vamos yendo, porque realmente hay mucho material. En estas dos publicaciones hay mucho material para revisar y para pensar. Como ya sabemos, en la publicación de 1646 lo que hay es un análisis de la carta natal, ¿no? Ese análisis de la carta natal, aquí destaqué algunos de los elementos que ya habíamos comentado, pero que conviene recordar. En ese análisis de la carta natal, él habla de que Ruperto posee ingenio, pero es un ingenio problemático que carece de agudeza o de solidez, que puede tener éxitos rápidos pero que no serían duraderos, que probablemente tenga una muerte violenta, que lo que le reste de vida va a estar lleno de problemas, de vejaciones, de escándalos sobre su honor, y que su recompensa al final sería la ingratitud. Que sería herido por reyes, o atacado por reyes, o que sufriría cautiverio, que no tendría éxito en sus comandos o en los cargos que llegara a ocupar, que en 1647 correría peligro de muerte, pero que posiblemente antes, en 1646, podría ser privado de su vida o de su honor. Fíjense la recurrencia en el tema de la muerte, ¿no? Habla de la amenaza de muerte violenta que ve en su carta, y de la posibilidad de que esa muerte se concrete, esa muerte violenta se concrete en 1647, pero que incluso antes podría ocurrir. Aquí no lo anoté, pero la razón por la cual él dice que podría llegar a morir en 1646 es porque el destino general del país se impone sobre el destino individual, y que en ese momento parecía que el destino general de Inglaterra podía estar reclamando, podía estar imponiendo que en ese año, que en 1646, Ruperto fuese privado de su honor o de su vida. O sea, perdón, de su vida o de su honor. En ese mismo año es probable que padezca una enfermedad venérea. Además agrega, ¿verdad?, que en ese mismo año de 1646, el año de la publicación, había una gran probabilidad de que Ruperto padeciera una enfermedad venérea. Además habla de escándalos posibles, ¿no?, debido a relaciones con mujeres, en fin. Y al final termina el análisis, termina esta descripción, este trabajo sobre la carta de Ruperto, que incluye también revoluciones solares, pero en este caso no voy a entrar allí para que no se nos extienda demasiado este material, pero estoy simplemente aquí concentrándome en las conclusiones a las que llega Lilly, y en esas conclusiones él mezcla la carta natal, las revoluciones solares y las direcciones primarias. Y al final termina cerrando su interpretación diciéndole a Ruperto, ¿verdad? Le digo a Ruperto que debería evitar cautelosamente el golpe de un londinense, algo así como que no te acerques por Londres. Esa es la carta de 1646, lo que Lilly extrae de esa carta de 1646. Eh, Luego tenemos la publicación de 1647, que a diferencia de la de 1646 no es un análisis de la carta natal, sino el análisis de una carta horaria. Para quienes no conozcan el tema de la astrología horaria, es una rama de la astrología en la cual el astrólogo levanta una carta para el momento en el cual una determinada pregunta se expresa ya con claridad, se comprende la pregunta. La idea sería esa: levantamos la carta para el momento en el que comprendemos con claridad la pregunta, en el que la pregunta termina de formularse de forma clara, y la carta que levantamos para ese momento nos proporcionaría los elementos para contestar esa pregunta. Entonces, en 1642, él supuestamente preparó esta carta
Digo supuestamente porque solo tenemos la palabra de Lily para... ajá, aquí está. Solo tenemos la palabra de Lily para afirmar que esta carta existía en 1642. Y, y en 1642, el 28 de noviembre de 1642, a las 9:23 de la mañana, y este es otro detalle importante, después vamos a ver por qué esto de que haya sido a las 9:23 de la mañana, él levanta esta carta y, en función de una pregunta que en ese momento ya estaría clara, estaría perfectamente formulada, y la pregunta era si el príncipe Ruperto obtendría honor en esa guerra, si vencería al conde de Essex y qué ocurriría al final con él. Es decir, es una pregunta triple, es una pregunta que tiene que ver primero con el honor del príncipe y si ganaría o no honor a través de esa guerra. Segundo, si lograría vencer en el campo de batalla al conde de Essex. Y tercero, qué ocurriría con Ruperto o sea, de allí en adelante, qué es lo que terminaría ocurriendo con Ruperto. Lily levanta esta carta y a través del análisis llega a emitir el siguiente juicio. Dice, Ruperto no ganará honor en esta guerra, finalmente caerá en el odio y la malicia de todos, o por lo menos de muchos, por su propia perversidad y locura, y al final partirá sin honor, amor o amistad, pero no morirá. Este es el análisis de la carta horaria de 1642. Luego, él en el mismo libro hace un análisis retrospectivo de ese juicio. Es decir, primero nos comparte la carta y el juicio que él hizo en 1642 sobre esa carta, y luego, ya con la perspectiva de 1647, ya estando ubicado en el momento en el que lo está publicando y mirando hacia atrás, hace una reflexión sobre el análisis, le parece que fue justo, ¿verdad? Es decir, eh, él coloca esta carta como un ejemplo de uso exitoso de astrología horaria. Así que evidentemente él está conforme con la interpretación que hizo. Y hace la reflexión de que el único detalle es que él le había dicho al consultante que probablemente Ruperto sería prisionero del Parlamento, estaría a la merced del Parlamento. Y eso no llegó a ocurrir de forma estricta, pero sí hubo un momento en el cual el Parlamento podría haber capturado a Ruperto, por supuesto eso siempre habría tenido un costo, pero hay un escenario hacia el final de esa primera etapa de Ruperto en Inglaterra. En la parte final, efectivamente, el Parlamento podría haber movilizado tropas para capturar a Ruperto, pero decidieron dejarlo partir. Y entonces él reflexiona diciendo que el Parlamento lo dejó partir, incluso llega a decir que el Parlamento lo dejó partir porque no lo vio como alguien peligroso, sino simplemente como un joven atolondrado, prácticamente es lo que dice, no es exactamente esa la expresión que usa, pero algo así como que un joven impulsivo, ¿no? Que simplemente era un joven impulsivo y lo dejaron partir con su propio destino suficientemente pesado para él. Y agrega como reflexión final que le alegra que al final Ruperto haya escapado, porque sin duda es un hombre de ciertas capacidades, aunque infortunado, no por él mismo, sino por el destino de su familia. Recuerden lo que conversamos de Ruperto, el hijo de los reyes de invierno, desde que era un bebé, su familia pierde el reino, pierden el principado que tenían y pasan a ser una familia de nobles errantes, por así decirlo,
y efectivamente hay digamos, un destino colectivo sobre su familia, por lo menos en ese momento, que resultaba ominoso, pesado. Y Lily, hace el análisis de que él tenía esa carga pesada, no por él mismo, sino por lo que gravitaba alrededor de toda su familia. Recuerden, estamos hablando de 1647, cuando ya la guerra civil había sido ganada, y estamos hablando de un momento en el cual Lily perfectamente podía ver a Ruperto como un personaje anulado, como un personaje que no iba a tener mayor relevancia hacia futuro. Ya veremos, o mejor dicho, ya vimos en el material pasado que eso no fue así. O sea, digamos que hay un primer nivel de análisis, por supuesto, hay un primer nivel de análisis que tiene que ver con comparar los juicios que hizo Lily con la realidad. Por supuesto que con respecto a la carta natal nos encontramos con cualquier cantidad de objeciones a esa interpretación de Lily. Decir que un personaje que pasa la historia como científico e inventor, como artista, además, recuerden todo lo que les compartí sobre Ruperto en el material pasado, describir a una persona con las dotes intelectuales de Ruperto, como una persona de ingenio problemático, sin agudeza y sin solidez, definitivamente es hacer un juicio erróneo del personaje. Nada más que por los aportes científicos y artísticos de Ruperto, ya tendría un lugar en la historia. Ya nada más que eso habría sido suficiente para que el personaje se destacara. Habla de éxitos rápidos pero que no son duraderos. Y estamos hablando de un personaje que llegó a ser el, eh, el capitán general, el almirante, perdón, el almirante general de la flota inglesa. O sea, y que además de tener esa posición de máximo rango, de máxima autoridad sobre la flota inglesa, estableció una serie de lineamientos que le darían forma a la Armada inglesa en los siguientes años. Estamos hablando también de un personaje que estableció las bases para la organización política de Canadá, como comentábamos en algún momento. O sea, tuvo una actuación definitivamente exitosa como gobernador colonial. En fin, ¿no? Estamos hablando de un personaje que definitivamente tuvo éxitos que podemos considerar duraderos, que se retiró cuando quiso retirarse de la vida militar, de esa posición de almirante, se retira y se dedica a otros asuntos relacionados con sus intereses científicos y de investigaciones metalúrgicas, en fin, ¿no? Estamos hablando de un personaje que llega a vivir una vida que podemos describir como bastante plena. Y no solamente plena, sino interesante, con una cantidad de aventuras que definitivamente dan para llenar varias novelas y que definitivamente sí tuvo, o sea, hay algo aquí interesante. No estoy diciendo que el juicio de Lily esté totalmente errado, porque es cierto que la vida de Ruperto estuvo llena de problemas. Es decir, fue una persona que se tuvo que enfrentar continuamente al viento en contra, a situaciones difíciles, a retos. Todo eso Lily lo asocia al hecho de tener
a Saturno en la casa 10. O sea, la posición de Saturno en casa 10 es lo que hace que Lili insista en el tema de los problemas, las vejaciones, los éxitos que no son duraderos, porque efectivamente Saturno en la casa 10 tiene mala fama, pero definitivamente no es una regla universal. O sea, Saturno en la casa 10 representa retos que la persona enfrenta y que definitivamente lo pueden poner a prueba y pueden generar efectivamente la caída de un personaje. Pero hay cualquier cantidad de personajes exitosos en la política o en el mundo de la economía con Saturno en la casa 10. Ahora, nada más que por mencionar algunos, Helmut Kohl, que fue el artífice de la unificación alemana, tenía a Saturno en la casa 10 y nadie podría hablar de Helmut Kohl como un personaje que haya terminado su vida como un fracasado o algo por el estilo. O sea, esa idea de que Saturno en la casa 10 al final termina pasando una factura haciendo que la persona caiga, o sea, que se eleve pero que caiga. Es una interpretación recurrente de esa posición, pero que definitivamente no es universal. Bueno, Lili se afirma en esa posición del Saturno en la casa 10 para comentar todo esto y sí se siente en la vida de Ruperto ese Saturno en casa 10, esas dificultades, ese viento en contra, esas situaciones de conflicto con figuras de autoridad, esas dificultades de él ejerciendo la autoridad, pero difícilmente podemos hablar de una vida llena, o sea, donde lo único que hay son problemas, porque definitivamente también tuvo logros, una vida marcada por vejaciones, escándalos sobre su honor y con una recompensa y sin recompensa alguna, que por su labor al final lo único que iba a conseguir era ingratitud. Eso definitivamente no cuadra con Ruperto, que cuando muere se le hace un funeral de Estado. Un funeral de Estado no es cualquier cosa, no por cualquier noble que muera se organiza un funeral de Estado o se organizaba un funeral de Estado en la Inglaterra del siglo XVII. Y cuando muere Ruperto se le dan honores de jefe de Estado, se le da un funeral de Estado precisamente por lo alto que había llegado, por lo alto que se había encumbrado dentro de esa monarquía restaurada, ¿no? Por supuesto que cuando Lili hace esta publicación, cuando él realiza este análisis, en ese momento parecía que la monarquía no solamente iba a perder, sino que no iba a regresar, o por lo menos esa fue la idea que concibió Lili durante ese tiempo. Recuerden que otro punto de la historia de Lili con la que nos hemos tropezado es esa certeza que tenía Lili de que una vez que el bando realista, que la monarquía había sido derrotada en la guerra civil, la monarquía nunca iba a regresar a Inglaterra, que de ahí en adelante la forma de gobierno sería otra, pero nunca regresaría el gobierno monárquico. Y resulta que sí, regresó, y al regresar, Ruperto se encumbra. Y esto me lleva también a conectar con algo de la carta horaria que después sobre la que vamos a regresar, y es que el haber llegado tan alto durante la restauración, el haber alcanzado esas posiciones tan elevadas, esas cotas de honor, definitivamente, o sea, que a una persona le hagan un funeral de Estado, sería, digamos, como una cota máxima de honor, o sea, los honores que le rinde un país completo a una persona. Y eso él lo consigue gracias a su actuación en la guerra civil. Es decir, es cierto que él en 1647,
cuando se publicó el análisis de esta carta horaria, era un comandante derrotado. En ese momento todavía no había comenzado su campaña naval. Recuerden que Ruperto luego comienza una campaña naval como corsario, ¿verdad? De eso hablamos en su momento también. Y de esa forma él continúa su lucha contra el Parlamento. De hecho, hay un comentarista, que ahorita no recuerdo, alguno de los biógrafos de Ruperto, que comentaba que una de las razones por las cuales se fortaleció, evolucionó, creció la Armada inglesa durante esos años fue precisamente por la presión que ejerció Ruperto. Esa campaña marítima de Ruperto, en su condición de corsario, generó una presión importante y obligó al Parlamento a dedicar recursos a ampliar y fortalecer la flota. Es decir, fue una actuación que efectivamente se hizo sentir. De hecho, en publicaciones posteriores, en publicaciones de 1651 o 1652, ahorita lo podemos ver, es más, déjenme chequearlo un momentito, estamos hablando de 1651, efectivamente. En 1651, en la publicación llamada Monarquía, sí o no, monarquía o no monarquía en Inglaterra, en el almanaque de 1651, tanto en el almanaque de 1651 como en esta otra publicación del mismo año. En ambas publicaciones, él hace referencia nuevamente a Ruperto, de nuevo recuperando el tono de ataque. Fíjense que aquí, en la publicación de la astrología cristiana, el tono final, al final, es casi que conciliador o un poco condescendiente. O sea, la manera de referirse a Ruperto puede ser vista como condescendiente hacia el final del análisis que hace de la carta horaria, pero en todo caso se deja entrever como un cierto destello de simpatía de parte de Lilly hacia Ruperto, pero en las publicaciones de 1651, Ruperto es presentado nuevamente, tal como ocurrió en ese análisis de la carta de 1646, con unos colores de lo más oscuro. Vuelve a ser ese personaje negativo, digamos, o sea, casi que monstruoso. Aquí lo describe como un joven tirano en monarquía o no monarquía, lo describe como un joven tirano y hace énfasis en lo que serían los excesos que pudo cometer Ruperto durante la guerra. Y en 1651, en el almanaque de 1651, habla del conflicto de Inglaterra con Portugal y que la razón de ese conflicto es la protección que el rey de Portugal le está ofreciendo a, a, a Ruperto. Y esa protección es el motivo por el cual los ingleses pueden terminar declarándole la guerra a los portugueses y al referirse a Ruperto, dice que es un hombre ominoso en todos los lugares a los que va. Es decir, de nuevo, una descripción de Ruperto en términos muy negativos, porque ya en ese momento Ruperto estaba en plena campaña naval, estaba en esa actividad de corsario, torpedeando, bueno, metafóricamente, evidentemente no había torpedos en esa época, pero quiero decir, atacando, desgastando las rutas comerciales inglesas. En fin, lo cierto es que toda esa fidelidad a la causa realista, el hecho de que incluso cuando la guerra civil está perdida, él sigue luchando y además se convierte en un factor de apoyo para la familia real en el exilio, ¿verdad? Recuerden que en ese momento en Francia estaba Carlos II, el hijo de Carlos I,
que va luego a subir al trono en la restauración, pero no tenían recursos y esa campaña de Ruperto le proporcionó recursos a esa corte en el exilio y definitivamente todo eso fue lo que hizo que hacia el final de su vida alcanzara, como decía, todas esas cotas altas de honor. Eh, Él es llamado a integrarse al gobierno de la monarquía restaurada precisamente por esa actuación en la guerra civil. Entonces, decir que Ruperto no ganó honor en esa guerra es una interpretación a corto plazo y cuando veamos la carta horaria, vamos a ver que en esa carta horaria sí aparece el tema del honor. Es más, vamos a verla de una vez. Vamos a buscar, un momentito, por aquí tenemos, déjenme buscarla. Ajá, esta es la carta horaria que habíamos visto, esta misma que está en la astrología cristiana. Ahí la tenemos, 9:23 AM, hora local aparente. Esta carta estaría levantada para hora local aparente. Eh, ¿Por qué digo que es hora local aparente? Porque esa es la hora que utiliza Lili en todas sus cartas. Por ejemplo, disculpen un momentito, vamos a recordar, esta carta la vimos en su momento, o creo que la comentamos en su momento, aunque no estudiamos la carta horaria en sí misma, pero sí, pero sí comentamos de esta carta, de la famosa carta del robo del pescado. En esta carta, calculada para las 8:45 de la mañana en Londres, vemos que efectivamente, bueno, en las afueras de Londres, ¿no? Recuerden que en ese momento él estaba viviendo en el campo cuando levanta esta famosa carta del pescado, estaba viviendo en el campo, pero en las cercanías de Londres, ¿no? La latitud seguía siendo la misma. Pero efectivamente, para que nos dé este ascendente en el grado 427 y este medio cielo en el 14 aproximadamente, tenemos que trabajar con hora local aparente. Lo mismo ocurre con todas las cartas de Lili que aparecen bien calculadas. De vez en cuando encontramos errores de cálculo en sus cartas, pero allí donde las cartas funcionan bien utilizando hora local aparente. Y además esa era la práctica extendida en aquel momento. La hora local media no era un estándar en ese momento. Y por supuesto, muchísimo menos una hora legal del país. Era la hora local aparente la que se solía utilizar. ¿Por qué insisto en este tema de la hora local aparente? Porque resulta que para que la carta eh, nos dé los valores que obtenemos acá, o que aparecen aquí, ajá, un medio cielo en el grado 10 y un ascendente en el grado 332, ¿verdad? Un medio cielo aquí en el grado 10 de Escorpio y un ascendente en el grado 332 eh, de Capricornio, tendríamos que mover la hora. A las 9:23 no nos dan estos valores, simplemente no cuadran estos valores. Es decir, hay un error de cálculo en la carta. Algo que es especialmente importante porque si eso es así, si hay un error o sea, si la carta, o sea, si esa fue la hora exacta y esta es la carta horaria, entonces el ascendente estaría en el grado 246 y una de las previsiones para leer una carta horaria es que el ascendente no esté ni en los primeros 3 grados ni en los últimos 3 grados. Cuando el ascendente está en los primeros 3 grados o los últimos 3 grados, se dice que la carta no es radical y que por lo tanto no se puede realmente hacer una interpretación de la carta. Según Lili, el ascendente
el ascendente era o estaba en el 332 de Capricornio. Entonces, eso estaría correspondiendo realmente, eso estaría correspondiendo realmente para que llegara al 332, perdón, ajá, vamos a poner ahí aproximadamente en el 329 estamos colocando aquí, eso nos daría las 9:26, ¿verdad? Si a las 9:26, 3 minutos más tarde, tendríamos un ascendente razonablemente cerca de las 3:32, o sea, del grado 3 minutos 32, y un medio cielo razonablemente cerca del 10 de Escorpio. Es decir, perfectamente pudo haber ocurrido que hubiese un error en la hora, y que bueno, bueno, no solamente un error en la hora, me refiero al momento de escribirla, sino un error en la hora al momento de registrar la pregunta. Recuerden que los métodos para medir el tiempo no eran para nada exactos. Lo que quiero decir con esto es que yo puedo creer que efectivamente la pregunta tuvo esta carta que vemos aquí como correlato astrológico a ser interpretado, correlato simbólico a ser interpretado astrológicamente, y que bueno, que es válido, que este esquema efectivamente es válido, pero la hora sería otra, sería como digo, por lo menos las 9:26. Si la hora fue las 9:23 y este fue el esquema que levantó Lili, simplemente hubo un error en la hora, simplemente perdón, o sea, un error en el levantamiento de la carta, o sea, simplemente se equivocó en los cálculos, lo cual sabemos que es totalmente factible. Ya hemos visto en más de una ocasión que efectivamente no solo Lili, sino todos los astrólogos de la época podían tener errores de cálculo cada cierto tiempo, no eran infalibles. Recuerden que es un proceso laborioso, es un proceso largo el levantamiento de las cartas, y no tiene nada de raro que en más de una ocasión simplemente se deslizara un error. Pero en ningún caso uno puede hacer o creo yo que no puede hacer como eh, ajá, perdón, ajá, cómo hace un astrólogo que escribe un artículo sobre esta misma carta de Lili, pero en el gráfico que acompaña dice que la carta está calculada para las 9:32 hora local media, ¿verdad? Hora local media a las 9:32. De esa forma, fíjense que los valores que coloca son los mismos valores de Lili. 3:32 exacto, ¿verdad? Aquí aparece 3:32 exacto, y grado 10 de Escorpio, tal cual como lo coloca Lili en la astrología cristiana. Pero resulta que esto no es verdad. Si uno hace esto, ¿verdad? Si uno calcula esta carta para las 9:32, para las 9:32, y coloca eh, tiempo medio local, ¿verdad? Hora media local, y la calcula, bueno, entonces lo que obtenemos es una carta con el ascendente en el grado 6:46 de Capricornio y el medio cielo en el grado 12. Es decir, él intenta enmendar la plana, yo creo, o sea, creo que este astrólogo intenta enmendar la plana porque se dio cuenta de que a las 9:23 el ascendente, el que calcularíamos, nos daría una carta que no es radical, nos daría una carta que según las reglas de la astrología horaria no debería interpretarse. Y entonces él invierte los dígitos. En lugar de colocar las 9:23, es como que si asumiera que hubo un error de tipeo, ¿verdad? Que hubo un error o sea, que el error en la carta que coloca William Lilly
fue que invirtió los dígitos, ¿verdad? Que en lugar de poner 3-2 puso 2-3, pero que su intención, o sea, perdón, que su intención real era indicar aquí las 9:32 en lugar de las 9:23. Pero simplemente las cosas no cuadran. Si uno hace eso, obtiene simplemente un esquema diferente. O sea, del grado 3 al grado 6:46, del grado 3:32 al 6:46, estamos hablando de una diferencia notable entre ambos esquemas. Entonces, en resumen, yo lo que creo es que hubo un error en el cálculo, ¿verdad? Hubo un error en el cálculo de la carta, pero no creo que eso invalide el análisis completo que hace Lili de esa carta o la posibilidad que podemos tener nosotros de intentar un análisis de esa carta horaria. Pero en todo caso tenemos que estar conscientes del error, tenemos que estar conscientes o sea, no podemos barrer bajo la alfombra aquellas cosas que no cuadran simplemente por el deseo de presentar a Lili, como ya he dicho en varias ocasiones, como el astrólogo infalible, como el astrólogo supremo, como el paradigma del astrólogo. Estamos hablando de un ser humano que comete sus errores, que al mismo tiempo posee unas destrezas indudables, pero que definitivamente tenemos que observar con objetividad. En fin, lo cierto es que esta carta, si la calculamos para 3 minutos más tarde, si la calculamos para las 9:26, efectivamente nos da un esquema muy, muy, muy similar al que estamos viendo aquí. Si la calculamos exactamente para las 9:23, vamos a regresar a tiempo local aparente. Vamos a regresar a tiempo local aparente y vamos a regresar, disculpen, vamos a regresar a las 9, perdón, ahí estoy moviéndome por horas, disculpen, me tenía que mover, era por minutos, ahí está. Y regresamos allí. Como digo, a las 9:26 obtenemos prácticamente la misma carta de Lili. El error en el ascendente sería de apenas 4 minutos de arco y el error en el medio cielo sería un poquito mayor, estaríamos hablando de 43, 47, perdón, 47 minutos de error en el medio cielo, pero esos son errores razonables, o sea, definitivamente esta carta luce como una carta calculada para las 9:26 aproximadamente. Bien, lo cierto es que cuando él hace el análisis de esta carta horaria, él asocia el medio cielo con Ruperto porque como el consultante está preguntando sobre un noble, sobre una figura que pertenece, digamos, como al ámbito de la realeza, ¿verdad? Un personaje encumbrado de por sí, entonces lo vincula con la casa 10, que es la casa de los honores. Y resulta que inmediatamente llama la atención este gran trígono, ¿verdad? Que se cierra con Júpiter y la Luna. Fíjense que además Júpiter está en su domicilio, Júpiter está en Piscis y la Luna también está en su domicilio, está en Cáncer. Entonces se está cerrando un gran trígono sobre ese medio cielo y yo creo que en una interpretación justa de esta carta horaria, tendría que haberse destacado el aporte de este gran trígono sobre ese medio cielo que está representando a Ruperto. Y que ese aporte de alguna manera sí está sugiriendo un tema de honor, está sugiriendo un tema de honores. Y si lo vemos con la visión global de todo lo que ocurrió posteriormente, entonces tendríamos que decir que sí, que efectivamente al final Ruperto obtuvo grandes honores a partir de esta guerra. Y además fíjense qué cosa tan interesante que estemos hablando de un gran trígono en signos de agua
y siendo digamos, el aspecto más destacado de Ruperto en su vida pública, su rol precisamente como comandante naval, como almirante. Ese haber llegado, no es que simplemente llegó y obtuvo esa posición porque se la dieron, no, él tuvo que probarse en varias guerras, guerras con los holandeses, que lo llevaron a alcanzar al final esa posición de mando supremo, de alcanzar el mando supremo de la Armada inglesa. No es que por el hecho de ser de cuna noble le dieron ese comando de una vez, sino que efectivamente tuvo que luchar contra la adversidad, como digo, en más de una ocasión, para llegar a esa posición. Pero fue allí, en la parte naval, en ese desarrollo de su carrera naval, donde él alcanza las máximas posiciones. Y además, la mayor parte de las invenciones de Ruperto tuvieron que ver con la lucha en el mar. Los cañones que diseñó, las aleaciones de metal que diseñó para cañones, o sea, que inventó para cañones. O sea, de hecho, él también desarrolló un tipo de torpedo, una forma de, o sea, yo dije antes que no existían los torpedos en esa época, pero una de las invenciones de Ruperto, y mucho después de su época de corsario, cuando ya estaba en cuando ya se había retirado, esto corresponde a cuando ya se había retirado de esa posición del comando general de la Armada inglesa. Para esa época él desarrolló prototipos de torpedo y también desarrolló mecanismos para recuperar objetos sumergidos. En fin, o sea, digamos que la relación de Ruperto con el mar fue una relación significativa, fue una relación fuerte y le produjo, como digo, grandes honores. Y entonces allí lo vemos. Si Lili habría, o sea, si Lili hubiese sido realmente objetivo al momento de evaluar esta carta horaria, no en lo que podía ser el resultado inmediato, sino en sus repercusiones futuras, algo tendría que haber comentado sobre ese gran trígono. Sin embargo, él simplemente lo desecha, él menciona este gran trígono, pero lo desecha para hacer el juicio para terminar gravitando, hacer que su juicio gravite sobre la cuadratura entre Venus y Marte, siendo Marte el planeta regente del medio cielo, es decir, el planeta que estaría representando a Ruperto al ser el regente de la casa a la cual se le asocia, y Venus sería el planeta que representaría al conde de Essex. Recuerden que la pregunta tenía tres partes. ¿Ganará honor? ¿Vencerá al conde de Essex? ¿Y qué será de él al final? Y en esa segunda parte, de si vencerá o no al conde de Essex, tiene todo el sentido del mundo tomar esa cuadratura entre el regente de la casa que corresponde a Ruperto y el regente de la casa que corresponde al conde de Essex. Porque en esa parte de la pregunta, la casa opuesta a la de Ruperto sería la casa que efectivamente estaría asociada a su rival, a su contrincante, a su enemigo declarado, y que en este caso es el conde de Essex. Y el conde de Essex tiene al planeta que lo representa en la casa 1 y por lo tanto está fortalecido, mientras que el planeta que representa a Ruperto está en la casa 3, que es una casa débil. La casa 1 es mucho más fuerte que la casa 3. Además de eso, tenemos que Marte se encuentra en Tauro, y Tauro es un signo que es regido por Venus. Es decir, Venus es dispositor de Marte. Y esto es lo que hace que Lili piense que en algún momento Ruperto iba a estar a la disposición del Parlamento, que Ruperto iba a ser capturado por el Parlamento, porque existe esta cuadratura, esta tensión
entre el regente de su enemigo y el regente que le es propio, donde el regente del enemigo, el del conde de Essex, tiene clara ventaja. Además que Marte está en Tauro, o sea, que no solamente es signo regido por Venus, sino que además es signo de su exilio, ¿verdad? O sea, ese Marte está exiliado. Entonces está débil por casa, está débil por signo, está en cuadratura con un planeta que rige ese signo en el cual él se encuentra exiliado. En fin, ¿no? Digamos que es totalmente válido el análisis que hace Lilly de esa cuadratura en términos de que la victoria se inclinaría hacia el conde de Essex. Totalmente objetivo en ese sentido. Pero lo que no es objetivo es haber olvidado, negado, dejado de lado este gran trígono que resulta tan evidente que estamos viendo allí y que al final, cuando observamos la realidad, cuando observamos lo que efectivamente ocurrió, vemos que sí hay una correspondencia. Más allá de si ustedes creen o no creen en la astrología horaria, lo cierto es que esta carta, analizada según los cánones de la astrología horaria, se ajusta bastante a la realidad. Por supuesto, cuando vamos más allá de la interpretación de Lilly. Lo mismo que con la carta natal. La vida de Ruperto se parece a su carta natal. No se parece al 100% a la interpretación de Lilly, pero nosotros sí podemos ver al analizar la carta natal de Ruperto la semejanza entre la vida que realmente terminó desarrollando y esa promesa, ese potencial que hay en su carta natal. Pero definitivamente Lilly se quedó corto en su análisis e hizo un análisis que definitivamente estaba cargado por sus preferencias políticas, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Y lo mismo ocurre con esta carta horaria. Porque comenzando por aquí, la primera pregunta, decir que no ganaría honor en esa guerra podía parecer cierto en 1647, pero a la luz de cómo se desarrolló la vida de Ruperto, tenemos que poner en duda eso de que no ganaría honor con esa guerra. Él efectivamente ganó honores gracias a esa guerra. Y este artículo que les mencionaba, este artículo, ¿dónde lo dejé? Este artículo que les mencionaba trata de alguna forma como de minimizar los logros de Ruperto, diciendo que nunca peleó otra vez en suelo inglés. Es cierto, nunca peleó otra vez en suelo inglés, pero llegó a ser almirante de la flota inglesa. O sea, esta forma de contar la historia de este astrólogo definitivamente es tendenciosa, ¿no? Despacha al personaje diciendo que nunca peleó otra vez en suelo inglés, pero se le olvida mencionar que llegó a ser el comandante, el almirante de la Armada inglesa, teniendo la máxima responsabilidad durante la guerra con los holandeses. Eh, eh, ajá. Aunque sirvió a la causa realista como almirante, esto es antes de ser almirante de la flota inglesa. Y entonces señala aquí que se podría decir que como pirata, que más bien fue un pirata. Fue claramente un corsario, o sea, esto de ser almirante fue algo puntual en un momento dado, se le concedió el mando de la flota, de lo que quedaba de la flota realista, y en ese momento tuvo título de almirante. Pero como expliqué en el material pasado, luego se le dio una patente de corso, Carlos II le dio una patente de corso a Ruperto y él actuó como corsario. Entonces no es
esta expresión un tanto maliciosa que se usa aquí, diciendo que alguien diría que como pirata, no, como un corsario, con todas las de la ley, con todos los bemoles que tiene la posición de corsario, pero no se trata de un pirata que se hacía pasar por almirante. No, él fue almirante de esa derrotada flota realista durante un periodo corto y luego más adelante actuó como corsario. Entonces, definitivamente, es una descripción, como digo, tendenciosa la que hace del personaje. Y luego, dice aquí que después de una vida aventurera, de una vida de aventura, él terminó sus días en la corte restaurada del rey, muriendo pacíficamente en su cama a la edad de 63 años. Es decir, de un plumazo borra todo lo que fueron los logros de Ruperto como oficial de la Armada inglesa en el gobierno restaurado, en la monarquía restaurada, todo lo que hizo Ruperto durante ese periodo, también como gobernador colonial, es decir, simplemente despacha al personaje, lo vuelve anónimo, o sea, en estas pocas líneas lo vuelve anónimo, y todo por qué, todo por qué, precisamente para no arrojar luz sobre el posible error de juicio de Lily al momento de interpretar esta carta horaria. Aunque al final, sí dice que esta aparentemente encantadora vida, estaría mostrada por esos trígonos del medio cielo, al medio cielo, no, perdón, al medio cielo de la luna y de Júpiter. Es decir, él está consciente, ¿verdad? Está consciente de esa relación, pero no tiene, creo yo, la suficiente honestidad intelectual para ubicar al personaje de una manera justa. Y si vamos a pensar en un personaje que no es que murió pacíficamente en su cama a la edad de 63 años, dando a entender un poco como una especie de muerte anónima, ¿verdad? O sea, da la impresión, o sea, quien lea esto sin conocer la historia de Ruperto, tendría la impresión de que Ruperto es un personaje marginal y anónimo. Pero resulta que no, estamos hablando de un personaje que muere y al que se le hace, como digo, funeral de Estado y que definitivamente fue una de las figuras más emblemáticas de esa época y que luego, a lo largo del tiempo, se ha convertido en el paradigma de todo lo que representaba los valores de la monarquía en ese momento. Es decir, no es un personaje anónimo, secundario o fracasado, independientemente de que eso cuadraría más con el juicio que hizo Lily. Ajá, sigamos aquí, sigamos con lo de la carta horaria. No ganará honor en esta guerra, finalmente caerá en el odio y la malicia de todos o de muchos. De nuevo, esto podría haber sido visto como cierto desde la perspectiva de 1647 y desde el bando parlamentario, porque evidentemente desde el bando realista la apreciación que se podía tener de Ruperto del lado de ese bando realista derrotado que 10 años más tarde va a regresar al poder, en ese momento Ruperto sigue siendo visto como un héroe. Decir que Ruperto además no ganó honor en esa guerra y que termina lleno, o sea, recibiendo el odio y la malicia de todos o de muchos, y que por razón de su propia perversidad y locura, y que parte al final sin honor, amor o amistad. Eso no cuadra con el hecho de que cuando él sale de Inglaterra entra al servicio del rey de Francia y también se destaca al servicio del rey de Francia y deja el servicio del rey de Francia para volver otra vez a luchar a favor del bando monárquico en la Segunda Guerra Civil Inglesa, o en la segunda parte, ¿no?, de la Guerra Civil Inglesa.
Bien, y termina aquí afirmando además que no morirá. Entonces, por una parte tenemos un juicio que no podemos compartir al 100%, vista la historia, visto lo que ocurrió al final, y donde además podemos decir que probablemente Lily está yendo más allá de lo que estrictamente le podría decir la carta horaria. La carta horaria le está diciendo que va a ganar honor, pero que va a ser derrotado. La pregunta sería cómo se conciliaban las dos cosas, cómo se concilia el hecho de que se vean honores para esta persona, pero al mismo tiempo se vea derrota en el campo militar. Y eso es tal cual lo que ocurrió y yo creo que eso es lo que efectivamente está reflejando la carta horaria. También afirma en ese momento que no morirá, que él ya en 1642 sabía por medio de esta carta horaria que Ruperto no iba a morir. Bien, resulta que entonces tenemos otra contradicción de otro orden. O sea, hasta ahora hemos estado hablando de lo que pueden ser las limitaciones en la interpretación que Lily hizo de estas cartas debido a sus preferencias e intereses políticos. Pero luego tenemos otro nivel más de ruido que se produce al hacer este análisis, que es que si él ya sabía, gracias a esta carta horaria de 1642, que Ruperto no iba a morir, entonces, ¿por qué publicar en su almanaque de 1646 tantas amenazas de muerte? O sea, es recurrente el tema de la muerte en el análisis que hace. Habla de que la muerte violenta está escrita en su carta, habla de que va a correr peligro de muerte, bueno, en fin, habla de que ese peligro de muerte de 1647 puede terminar adelantándose para 1646, pero todo esto tendría que haber sido puesto entre paréntesis a la luz de la información que él ya manejaba, si además vamos a creer que para él una carta horaria era una fuente de información fidedigna. Si efectivamente él tenía esta información a través de la carta horaria, eso tendría que haber equilibrado su juicio, su interpretación de la carta natal en 1646. ¿Qué quiero decir con todo esto? O sea, yo no pongo en duda que Lili haya sido un astrólogo extraordinariamente hábil. Y tampoco pongo en duda la validez de la astrología horaria. Lo que estoy poniendo en duda es que él haya utilizado o que le haya dado a esa carta horaria en su propia experiencia personal el peso, la importancia, la fuerza con la que nos la presenta cuando nos la presenta como ejemplo de uso exitoso de la técnica en su astrología cristiana. Es decir, cuando él en la astrología cristiana usa esta carta de 1642 como ejemplo, de alguna forma está dando a entender no es que está dando a entender, está sumando argumentos, eso es lo que está haciendo, está sumando argumentos para defender la posición de que a través de una carta horaria yo obtengo una visión previa de los acontecimientos, una posición privilegiada por el hecho de saber de antemano qué es lo que va a ocurrir. Pero si eso fuese totalmente cierto, si él efectivamente hubiese utilizado las cartas horarias con esa certeza, ¿verdad? Con ese nivel de certeza, eso tendría que haberlo llevado a moderar su interpretación de la carta natal de Ruperto en 1646. Más todavía porque en este momento probablemente tenía este material a la mano, como decía, en 1646 él debió estar trabajando ya en la preparación de su astrología cristiana. Eh, Esto además se conecta con otro tema que es esta,
Ajá. Este libro, me tropecé con este libro hace algún tiempo y realmente es fascinante. Lamentablemente me tropecé con el libro en Google Books, entonces lo que hay es un preview del libro. No está completo, me encantaría leerlo completo, pero resulta que es un análisis de la vida y de la obra de William Lilly, utilizándolo como paradigma precisamente del astrólogo o de la forma de ejercer la astrología en el siglo XVII por una historiadora llamada Anne Geneva que realmente es muy solvente. Me encantó cuando leí este libro que me encontré con muchas posiciones similares a las que he venido desarrollando en esta serie de Reyes y Astrólogos. Es decir, ella en algún momento señala, ajá, se los leo aquí. Eh, él, ella descarta el hecho de considerar a Lilly como un charlatán, ¿verdad? Definitivamente Lilly no era ningún charlatán, Lilly era una persona que dominaba un arte, que dominaba una técnica y que la utilizaba y que sabía utilizarla. Sin embargo, aunque no fuese un charlatán, ella dice aquí, igual se podían hacer distinciones morales con relación a su trabajo. Y según ella, aunque él haya siempre actuado de acuerdo a las reglas del arte, cuando se hace un análisis detallado, y eso lo hemos visto también nosotros en las revisiones que hemos hecho, de las publicaciones originales, cuando se hace un análisis detallado, se ve que siempre está destacando aquellas variables que favorecen a su causa. Y que en general, aquí hay una expresión, ajá, aquí está, dice que en sus publicaciones, en sus panfletos, Lilly hizo bailar a las estrellas, pero según una tonada que estaba a favor del Parlamento. O sea, es decir, hizo bailar las estrellas en una tonada parlamentaria, pero que estaba afinada en la octava de su arte, o sea, que estaba bien afinada, o sea, una tonada que estaba bien afinada, pero que era una tonada parlamentaria. Y hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí estamos totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Pero aquí hay un detalle que ella agrega y que me pareció súper interesante. Ella dice, mucho más perturbadora es una anotación que descubrí y que conecta directamente o que conectaría directamente la ganancia monetaria con las predicciones políticas, escrita en el margen de un manuscrito, de un borrador del Merlinus Anglicus Junior, ¿se acuerdan que de ese hablamos en su momento? En un margen, al lado de la primera profecía concerniente al príncipe Ruperto, sobrino del rey, Lilly escribió: Dios Todopoderoso, líbrame del castigo debido a un viejo simulador. Dinero, dinero. Es decir, esto pareciera que está reflejando algún grado de remordimiento en Lilly en función de lo que está escribiendo y deja abierta la puerta a la posibilidad de haber, digamos, como torcido su pluma precisamente por alguna presión de tipo monetario. Y esto pareciera desmentir la frecuente afirmación de Lilly de nunca haber profetizado si no fuera con justicia, ¿no? Ateniéndose a las reglas del arte en lugar de por ganancia. Eh, ajá, ajá, aquí está.
Este comentario manuscrito parece indicar que Lily profetizó por dinero al menos en una ocasión, por lo menos en esa ocasión, en lugar de hacerlo por el interés común o incluso para obtener ventaja para el bando parlamentario, para, para el bando que él apoyaba políticamente, tal como él siempre proclamó. Y esto estaría en concordancia, sería consistente con algo que también revisamos. O sea, creo que revisamos esas anotaciones en el diario de Samuel Pepys, donde John Booker hablaba de que Lilly había escrito para complacer a sus amigos y para moverse de acuerdo a los tiempos, ¿no? Ese comentario de John Booker definitivamente tiene mucho peso porque John Booker fue una persona bastante cercana a Lilly. Y todo eso resulta muy consistente con lo que estamos viendo acá. En plena guerra, en 1646, cuando Ruperto era todavía una amenaza, aunque el bando realista ya estuviese derrotado, lo ataca de una manera brutal. Habla incluso de que va a padecer enfermedades venéreas y termina diciéndole que debe evitar el golpe de un londinense, ¿no? Como aléjate de Londres, no te atrevas a acercarte a Londres. Es decir, hay una actitud de ataque bastante clara, con además todas las amenazas de muerte, en fin. En la carta horaria de 1642, o sea, de 1642, pero publicada en 1647 y preparada para la prensa en 1647. En 1642 él hizo un juicio, lo que podemos creer es que él hizo un juicio y le dio su juicio al consultante, pero no hay ningún motivo para pensar que haya escrito nada en esa época. Lo que él escribe sobre esa carta lo escribe en 1647. Y allí, como digo, ya hay una actitud hacia el final más bien condescendiente, con destellos de simpatía y con cierta condescendencia hacia Ruperto, porque en 1647 Ruperto no era una amenaza. En 1647 Ruperto ya había partido derrotado de Inglaterra y por lo tanto no había mayor motivo para atacarlo. Pero luego, en las publicaciones de 1651 que les mostré, vuelve otra vez el tono de ataque, porque en 1651 Ruperto ya estaba en plena campaña como corsario, en plena campaña naval, y era otra vez una piedra en el zapato para el bando parlamentario. Y eso se refleja nuevamente en el tono con el cual se refiere a Ruperto. Es decir, más allá de lo que digan los esquemas que estamos estudiando, definitivamente la forma en la que William Lilly presentaba sus análisis en cada instante del tiempo estaba en conexión con el momento en el que vivía y pensado en términos de lograr un efecto en el lector, de influir sobre la opinión pública. William Lilly fue efectivamente un personaje que ejerció una gran influencia en la opinión pública inglesa en su época. Bien. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Con esto cerramos nuestro, nuestro trabajo sobre William Lilly y el príncipe Ruperto. Lo cual no impide, por supuesto, que en algún momento más adelante regresemos sobre la carta de Ruperto en este espacio de Reyes y Astrólogos o en algún otro, o que le dedique un apunte astrológico a Ruperto, porque realmente es un personaje súper interesante y me encantaría que viéramos su carta, no ya solamente con los parámetros de la astrología tradicional, sino con todo el arsenal moderno, o sea, ver la carta de Ruperto, ver la carta de Ruperto, eh, ya no con, no con las limitaciones que nos impone
el marco de trabajo con la astrología tradicional, sino utilizando todo el arsenal, ¿verdad? Todo el arsenal del que disponemos, ajá, todo el arsenal del que disponemos trabajamos, cuando trabajamos con los planetas modernos, Urano, Neptuno, Plutón, Quirón, con las Lilith. Me parece súper interesante, por ejemplo, que el Sol y Venus de Ruperto estuviesen precisamente entre las dos Lilith. Hay rasgos de carácter de Ruperto que definitivamente tienen mucho que ver con esas posiciones. En fin, como digo, valdría la pena, sería interesante, me gustaría en algún momento regresar sobre la carta de Ruperto, pero con relación a nuestro objetivo en esta serie de Reyes y Astrólogos, que era utilizar a Ruperto como un caso de estudio para adentrarnos más en nuestro personaje actual, en William Lilly, yo creo que ya cumplimos con el objetivo, así que lo dejaría hasta aquí. Listo, eso fue todo por hoy. Y para la próxima, creo que vamos a tocar un tema que me interesa, todavía con Lili. Estamos a punto de pasar a algún otro astrólogo, pero creo que a Lili le tenemos que dedicar por lo menos dos materiales más. eh, eh, o tal vez los alterne, tal vez lo que haga sea que descansemos un poquito de Lily y veamos algún otro personaje y después regresemos sobre Lily, porque hay un tema que no hemos tocado hasta ahora con relación a William Lilly y que es importantísimo, que es su famosa predicción del incendio de Londres. Eso lo tenemos que ver con detalle. Así que todavía hay tela que cortar con respecto a William Lilly, pero antes de llegar a ese punto, me interesa compartir con ustedes lo que descubrí con respecto a las esposas de William Lilly, al tema de las esposas de William Lilly, y me parece que puede ser, como digo, bien interesante y ameritaría por lo menos un apunte o la mitad de un apunte, o sea, una entrega, ¿no? Una entrega de Reyes y Astrólogos, de Reyes y Astrólogos que le dediquemos a ese tema de las esposas de William Lilly. En cualquier biografía de William Lilly ustedes van a encontrar que Jane Rowley fue la segunda esposa de William Lilly y eso es falso. Y me parece súper interesante haber encontrado ese detalle y me encantaría compartirlo con ustedes y ver además a la luz de estos nuevos datos sobre sus esposas, regresar sobre lo que en algún momento comentamos con respecto a la relación de William Lilly con su primera y segunda esposa. Tenemos que reencuadrar. Yo cuando hice ese análisis, de la relación de Lily con su primera y segunda esposa, de la interpretación que hice de esos dos matrimonios en la vida de Lily, estaba manejando una información errónea, que además era imposible no manejarla erróneamente por la sencilla razón de que así es como están todos los libros. O sea, no he encontrado absolutamente ninguna fuente en la cual esté este detalle, este reencuadre que voy a compartir con ustedes en el próximo material. Entonces, por eso me parece interesante dedicar ese material al tema de las esposas de William Lilly, después ir al tema de la predicción del incendio de Londres, y ahí es cuando realmente podríamos despedirnos de Lilly y pasar a concentrarnos en algún otro astrólogo, en algún otro personaje, algún otro tema de la historia de la astrología que tenemos, bueno, pero por cantidad, ¿no? Temas que pueden resultar interesantes de estudiar. Pero en todo caso, ya estamos acercándonos al final de este largo periplo que hemos tenido alrededor de William Lee. Si les gustó el material, por favor dejen un me gusta, siempre ayuda, siempre da ánimos para seguir grabando este tipo de materiales. Y gracias por estar allí, gracias por acompañarme y será entonces hasta la próxima entrega.